Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Serenay Sarıkaya. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un secreto que está escondido en el título de su nueva producción, o quizás en su carrera, o tal vez en algún detalle poco conocido de su vida. El título es intrigante, la joya esconde su secreto. ¿Qué inicial revela? Así que prepárense para un viaje lleno de misterio, glamour y por supuesto mucha información. Y antes de que nos adentremos en este enigma, recuerden que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué es esa joya de la que hablamos? ¿Es una pieza de joyería literal, o es una metáfora de algo más valioso? Y lo más importante, ¿qué inicial se esconde en todo esto y que nos revela sobre Serenay Sarıkaya? Hoy vamos a explorar las diferentes posibilidades, desde sus proyectos más recientes hasta detalles de su trayectoria que quizás se nos hayan escapado. Empecemos por analizar el título. La joya esconde su secreto. Esto inmediatamente nos pinta una imagen de algo precioso, valioso, algo que atrae la atención, pero que a la vez guarda algo oculto. Las joyas por naturaleza son símbolos de riqueza, estatus, belleza y a menudo, de misterio. Podríamos pensar en un personaje que interprete Serenay, uno que sea deslumbrante por fuera pero que tenga un pasado turbulento, o una verdad oculta. O quizás, la joya se refiere a la propia Serenay. Ella, sin duda, es una joya en el mundo del espectáculo turco, admirada por su talento, su belleza y su carisma. Pero, ¿qué secreto podría ella esconder? En el mundo de las celebridades, los secretos pueden ser muchas cosas, desde detalles íntimos de su vida personal hasta aspectos de su carrera que no son tan evidentes para el público. Ahora, la pregunta clave, ¿qué inicial revela? Esta es la parte que realmente nos intriga. ¿Estamos hablando de la inicial de un nombre? ¿De un proyecto? ¿De una marca? ¿De un lugar? Las iniciales son a menudo pistas sutiles, atajos a información más grande. Si pensamos en sus proyectos, ¿hay algún título de una serie o película donde una inicial sea relevante? Serenay Sarıkaya ha tenido una carrera impresionante, protagonizando exitosas series como Limona Ak, Medcezir y Fi. Y más recientemente la hemos visto en Aile, una serie que ha generado mucho revuelo. ¿Podría la inicial estar relacionada con alguno de estos títulos o con algún otro en su filmografía que no sea tan conocido? Por ejemplo, si pensamos en Aile, la inicial A podría ser una pista. Pero, ¿cómo se relaciona A con la joya esconde su secreto? Podríamos especular que la joya es su personaje en Aile, y que su secreto está relacionado con una persona o situación que empieza con A. O quizás la joya es la serie en sí misma, y el secreto es algo sobre su producción o su impacto. Otra posibilidad es que la inicial se refiera a alguien en la vida de Serenay. En el mundo de las celebridades, las relaciones personales a menudo generan mucha especulación. ¿Podría ser la inicial de una pareja actual o pasada? Serenay Sarıkaya ha sido vinculada sentimentalmente con algunas figuras públicas, y es natural que los fans sientan curiosidad por esos aspectos de su vida. Si la joya fuera una relación, entonces el secreto podría ser algo sobre esa unión. Y la inicial revelaría la identidad de la persona. Es un poco especulativo, claro, pero es el tipo de misterio que a menudo rodea a las estrellas. También podríamos pensar en la inicial como una marca o un patrocinador. Muchas celebridades tienen acuerdos de patrocinio, y a veces estos se mantienen un poco discretos o se revelan gradualmente. Si Serenay está asociada con una marca de joyería de lujo, por ejemplo, la joya podría ser literal y la inicial de esa marca. Esto encajaría perfectamente con la idea de una joya que esconde un secreto. Vamos a profundizar un poco más en el significado de la joya. Si tomamos esto de forma literal, podríamos estar hablando de una pieza de joyería icónica. Serenay Sarıkaya ha asistido a numerosos eventos de alfombra roja y galas, donde ha lucido joyas espectaculares. ¿Ha habido alguna joya en particular que haya llamado la atención y que haya estado rodeada de algún misterio o anécdota?
A veces las joyas tienen historias detrás, provienen de colecciones privadas, tienen un valor sentimental o histórico, o incluso se rumorea que tienen alguna propiedad especial. Si una de estas joyas se convierte en el centro de una producción, el título "La joya esconde su secreto" tendría mucho sentido. Y la inicial podría ser, por ejemplo, el nombre del diseñador de la joya, o el nombre de la CEO. Lección. Otra interpretación de la joya podría ser una referencia a un papel que interpretó y que la catapultó a la fama, o un papel que considera especialmente valioso en su carrera. Pensemos en sus primeros éxitos. ¿Hubo algún personaje que definiera un antes y un después para ella? ¿Y si ese personaje tenía un secreto, y su nombre o alguna característica clave empezara con una letra específica, eso podría ser nuestra inicial? Pero, ¿y si la joya es una metáfora de su talento innato? Serine Sarkaya es conocida por su versatilidad, su capacidad para encarnar personajes complejos y emocionales. Su talento es sin duda una joya para la industria. Y en el mundo del arte y la actuación, a menudo hay secretos detrás de la magia, técnicas de actuación, inspiraciones, o incluso sacrificios personales que los artistas hacen para alcanzar la excelencia. Si la joya es su talento, ¿qué secreto podría esconder? Quizás la inicial se refiera a una técnica de actuación secreta que utiliza, o a una fuente de inspiración que la ha ayudado a llegar tan lejos. Ahora pensemos en la combinación. La joya esconde su secreto. ¿Qué inicial revela? Esto suena como el título de una película de misterio o de un thriller, ¿verdad? Podríamos estar ante un próximo proyecto de Serine que aún no se ha anunciado completamente, y este título es la primera pista. Imaginen una película donde ella interpreta a una experta en gemas, o a una detective que investiga el robo de una joya invaluable. El secreto podría ser la identidad del ladrón, o la ubicación de la joya, o incluso una verdad oculta sobre la joya misma. Y la inicial podría ser un elemento crucial de la trama, un nombre clave para resolver el caso. Serine Sarkaya ha sido muy reservada sobre su vida personal, y eso, para muchos, aumenta el atractivo y el misterio que la rodea. Si la joya es su privacidad, su vida personal, entonces el secreto podría ser algo que ella ha protegido cuidadosamente. ¿Y la inicial, quién sabe? Podría ser la inicial de un proyecto secreto, de un nuevo emprendimiento, o incluso de un miembro de su familia sobre el que rara vez habla. Consideremos la posibilidad de que el título sea un juego de palabras o un enigma. A veces los títulos de las producciones turcas son muy poéticos y tienen múltiples capas de significado. La joya podría referirse a un objeto, a una persona, a un concepto. Y su secreto podría ser algo tan simple como un detalle de su vida, o algo tan complejo como la trama de una historia. La clave está en la inicial. Si no tenemos un contexto específico sobre la producción a la que se refiere el título, la inicial se convierte en la pieza fundamental para descifrar el misterio. Podríamos intentar buscar en su filmografía, en entrevistas pasadas, en sus redes sociales. ¿Hay alguna inicial que haya repetido o destacado en alguna ocasión? ¿Algún nombre que sea importante para ella y que empiece con una letra específica? Pensemos en las letras del alfabeto. ¿Hay alguna letra que tenga un significado especial en la cultura turca, o que sea particularmente significativa en la vida de Serine? Esto es entrar en el terreno de la especulación pura, pero a veces, los enigmas se resuelven con un poco de pensamiento lateral. Si la inicial es una S, por ejemplo, podría referirse a Serine misma, o a una S en su vida que sea muy importante. Si fuera una E podría ser de Emre si pensamos en alguna relación pasada, o de Elif, si hay alguien cercano con ese nombre. Si fuera una K podría ser de su propio apellido, Sarkaya, o de alguien más. Lo fascinante de este título es que nos invita a la especulación, a la investigación, a ser detectives nosotros mismos. Nos obliga a pensar de manera creativa y a considerar todas las posibilidades. Y ese es el poder de un buen título, ¿verdad? Captura nuestra atención y nos deja pensando. Para resumir, hemos explorado varias interpretaciones del título, La joya esconde su secreto. ¿Qué inicial revela? Podría referirse a un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo, donde la joya es un objeto o un personaje clave y la inicial es una pista crucial para la trama. También hemos considerado la posibilidad de que la joya sea la propia Serine, y el secreto se refiera a aspectos de su vida personal o profesional que aún no conocemos.
La inicial podría ser un nombre, una marca, un lugar, o incluso una técnica secreta. Hemos especulado sobre la importancia de las joyas en la cultura y en la carrera de Sereny, y sobre cómo un objeto precioso podría esconder una historia. En definitiva, la belleza de este título radica en su ambigüedad. Nos deja con muchas preguntas y nos invita a buscar respuestas. Es un llamado a la curiosidad, a la imaginación. Y aunque no tengamos una respuesta definitiva en este momento, la exploración de estas posibilidades ya ha sido un viaje emocionante. Sereny Sarkaya es una artista que siempre nos sorprende, y estoy segura de que sea cual sea el misterio tras de este título, será algo fascinante de descubrir. Muchas gracias por acompañarme en este análisis del intrigante título. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encantaría saber sus teorías y opiniones en los comentarios de abajo. ¿Qué creen ustedes que es la joya, y qué inicial creen que se esconde? Déjenme saber todo en la sección de comentarios. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos, y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.